El conocimiento científico siempre busca establecer leyes y teorías que puedan darle un sentido al absurdo de la realidad que vivimos día con día. Es así como diversos científicos apuntan teorías nuevas para poder dar un enfoque distinto a los diferentes paradigmas para observar la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las teorías tengan que ser totalmente aceptadas y que éstas no queden en algún momento como un absurdo. TimeCube fue una página web personal fundada en el año 1997 por el autoproclamado hombre más sabio de la Tierra, Otis Eugene Jean Ray. Su web fue un medio de publicación para una teoría creada por el propio Ray. Esta teoría se llamaba TimeCube, que afirmaba que todas las ciencias modernas están participando en una conspiración mundial para ocultar que cada día consiste realmente en 4 días simultáneos. Junto a esas declaraciones, Ray se describió a sí mismo como un ser divino con inteligencia superior que tenía pruebas absolutas para confirmar sus puntos de vista. Ray afirmó repetidamente y de diversas maneras que la academia y la comunidad científica no había tomado en serio su teoría del TimeCube. El sitio web de TimeCube no tenía página de inicio. Consistía en una serie de páginas web que contenían una columna vertical de texto de cuerpo centrado de varios tamaños y colores. Ray utilizó un lenguaje críptico que incluía frases muy extrañas y sin ningún sentido, tales como: los adultos comen adolescentes vivos, no hay registro de su muerte. Esta narrativa era caótica. En un párrafo afirmó que debido a que su propia sabiduría es tan antigua como el conocimiento conocido, un psiquiatra que examinó su comportamiento le diagnosticó esquizofrenia. Algunos han afirmado que es inútil analizar racionalmente los textos, ubicar pruebas significativas en el texto o verificar cualquier evidencia de que lo que haya escrito sea cierto. El modelo personal de la realidad de Ray, llamado TimeCube, afirma que toda la física y la educación modernas están equivocadas y sostiene que, entre muchas otras cosas, las franjas horarias son una conspiración global. El dueño del sitio utilizaba varios gráficos junto a imágenes de sí mismo que pretendían mostrar cómo cada día son realmente 4 días separados. Él los dividía en amanecer, mediodía, ocaso y medianoche, los cuales, según su teoría, ocurrían simultáneamente. Su teoría se basaba básicamente en el siguiente planteamiento. Cuando el sol brilla sobre la Tierra, se crean 2 puntos de tiempo principales en lados opuestos de la Tierra, conocidos como mediodía y medianoche, donde las 2 fuerzas principales del tiempo se unen. La sinergia crea 2 nuevos puntos de tiempo menores que reconocemos como sunup y sundown. Los 4 puntos de tiempo equidistantes pueden considerarse como el cuadrado del tiempo impreso en el círculo de la Tierra. En una sola rotación de la esfera de la Tierra, cada punto de la esquina del tiempo gira a través de los otros puntos del tiempo de las 3 esquinas, creando así 16 esquinas, equivalente a 96 horas, es decir, 4 días de 24 horas simultáneamente dentro de una sola rotación de la Tierra. Es así como él calculaba que un día tiene lo equivalente a 4 días en la realidad. Ray ofreció $10,000 a cualquiera que pudiera probar que sus puntos de vista estaban equivocados. Mike Harwell, de The Main Campus, escribió que cualquier intento de reclamar el premio requeriría convencer a Ray de que su teoría no era válida. La prueba tendría que estar enmarcada en términos de su propio modelo, desviándose así de cualquier forma de ciencia moderna. Incluso, si pudieras lograr eso, dijo Harwell, Ray probablemente no te lo creería. Ray habló de su teoría del TimeCube en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en enero del 2002 como parte de un evento extracurricular organizado por estudiantes durante el periodo de actividades independientes. En uno de los institutos más importantes sobre física y tecnología,
repitió su oferta de $10,000 para que los profesores refutaran sus nociones en el evento. Sin embargo, ninguno siquiera se atrevió a intentarlo. En el año 2005, repitió lo mismo en el Instituto Tecnológico de Georgia, sin que nadie le refutara su teoría. Pronto, se volvió una pequeña celebridad de Internet. Ray afirmó que no era una posición que deseaba, sino algo que sentía que tenía que hacer para que ningún escritor u orador entendiera el Time Cube. Richard Janczarsky, también conocido en línea como Cubehead, fue un discípulo autodeclarado de Ray y se autodenominó el segundo ser humano más sabio. Desde el año 2004, Janczarsky creó el sitio de fans Time Cube Cubic Awareness Online y un foro que lo acompañaba. En el año 2007, viajó desde su natal Australia hasta Florida para conocer en persona a Ray. Sin embargo, la pareja tuvo varios desacuerdos después de ir por caminos separados. Ray denunció a Janczarsky en su sitio web por algún motivo desconocido, y Janczarsky se suicidó el 12 de febrero del 2008, lo que pone en forma muy misteriosa cuáles pudieron ser los dilemas científicos que tuvieron estos dos personajes. Otis Eugene Ray murió el 18 de marzo del 2015 a la edad de 87 años. Los nombres del dominio del sitio web de Ray expiraron en agosto del 2015 y TimeCube fue archivado por última vez en la Wayback Machine el 12 de enero del año 2016. Actualmente, eso es lo único que se sabe de esta teoría. La teoría que, por más absurda que pueda sonar, nadie se atrevió a refutar.